hemos preparado en esta ocasión, este año, en formato online por la dificultad de hacerlo de manera presencial. Es el segundo trabajo de, como decía antes Carmen, la recuperación, aunque ahora no se llama así, de lo que en su momento fueron los observatorios, y en concreto disponíamos de uno para el sector de la construcción. En este caso viene a reemplazar de manera más, digamos, más sesgada, porque no es tan amplio la posibilidad de elaboración del trabajo, del estudio. Y este segundo año se decidió hacerlo sobre el tratamiento y gestión de los residuos en el sector de la construcción y demolición. Y yo, sin más, entre todos y todas los que estamos conectados, voy a hacerlo así. Yo doy la palabra a la primera ponente, que es nuestra secretaria de Salud Laboral y Comunicación, Aida Suárez. Que todo tuyo, Aida, porque todos y todas los que estamos conectados somos de la casa, así que para lo que quieras, venga. No se te escucha, Aida. Que decía que en casa siempre se juega a gusto. Entonces, bueno, me tenéis que perdonar porque estamos muertos de frío, estamos sin calefacción y entonces pues vengo con el abrigo. Lo del cambio climático tiene esas cosas, ¿no? Que nos pilla a contrapié y pensamos que no pasa nada porque llevemos un mes con la calefacción mal. Pero bueno, tampoco es lo que toca. Nada. Lourdes, Carmen, lo primero, agradeceros la invitación a participar en esta jornada. Bueno, pues me habéis pedido un poco que haga una exposición breve sobre el marco normativo en producción y gestión de residuos de demolición a nivel estatal, que yo creo que luego ahondará más nuestro compañero Pablo Moros, que está aquí con nosotros de la Fundación 1 de Mayo, y realmente pues yo he tenido el gusto de escucharle y es un experto en la materia, ¿no? Entonces, también deseando participar como oyente. También me habéis pedido que explique un poquitín las iniciativas que estamos llevando a cabo, pues por un lado desde la Federación Estatal y por otro desde la Fundación Laboral de la Construcción, que yo creo que la conocéis todos, pero por si hay alguien que no la conozca, pues somos patronos junto a los compañeros de viaje de UGT-FICA y la Confederación Nacional de la Construcción. La Fundación tiene dos fines fundacionales principales para nosotros. Uno es garantizar la seguridad y salud de las personas y otro es formar a los trabajadores para que tengan pues carreras profesionales sostenibles en el tiempo y que puedan ir mejorando su cualificación profesional, ¿no? Y el tema de todo de gestión de residuos, pues aquí tiene mucho que ver, porque son cuestiones que no son demasiado novedosas, pero sí que afectan de manera muy importante al sector, ¿no? Y a las personas al final, pues que tienen que tener esos residuos entre sus manos. Bueno, aunque sea una cuestión muy básica o inicial, como soy la primera en intervenir, creo que me toca un poco aterrizar el tema, ¿no? Empezando, pues, por qué consideramos como residuo de construcción o demolición, RCDs. Muchos ya lo sabréis, pero por si acaso, pues nada. Esto no es algo que sea lo que nosotros queremos que sea, ¿no? Viene especificado en el artículo 2 del Real Decreto 105 de 2008, por el que se regula la producción y la gestión de los residuos de construcción y demolición, donde contempla además que estos serán cualquier sustancia u objeto, para entendernos en líneas generales, estamos hablando de tierras o de escombros, que se generen en cualquier obra de construcción o demolición. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de obra de construcción o demolición? Pues a todas aquellas intervenciones que modifiquen la forma o la sustancia de un terreno o un subsuelo y que no se encuentren consideradas como industrias extractivas de acuerdo con la Directiva Europea 2006/21, ¿no? También aquellas que tengan la consideración de obra nueva, de rehabilitación, de reparación, de reforma, de restauración, de demolición, de derribo, desmantelaje, pero no solamente en lo que respecta a edificaciones, sino también en lo que engloba cualquier infraestructura, como puede ser carreteras, puertos, canales, aeropuertos, todo el tema ferroviario y
todas aquellas instalaciones que se monten para abastecer una obra y se desmonten cuando ella finaliza, como pueden ser en una obra grande para construir un aeropuerto, pues tendrá una planta de hormigonado, tendrá silos de mortero de cemento, de mortero de yeso, tendrá un taller de ferralla, tendrá un taller de encofrado, pues todo lo que se produce en estas instalaciones auxiliares que están por y para la obra y que se desmontan y desaparecen cuando ésta acaba, también los residuos que generan son considerados RCDs, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos aterrizado estos conceptos básicos, quería explicar un poco por encima cuál es la normativa de referencia a nivel estatal que nos afecta en esta materia. Perdonadme, pero las cosas del directo. Yo creo que luego lo aterrizará más el compañero Marcial de Castilla y León, porque sabéis que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, aunque hay un marco estatal, ¿no? Principalmente tenemos dos normativas. Una, a la que acabamos de hacer mención, que es el Real Decreto 105 de 2008, que esta es específica para la producción y gestión de RCDs. Y por otro lado, la Ley 7 de 2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que aunque esta tiene una afección más general, sí que incide en varios de sus artículos en el caso concreto de los residuos de construcción y demolición, de los RCDs. Bueno, pues ambas normativas están alineadas con la estrategia de economía circular de la Unión Europea. Y esta estrategia fomenta un modelo productivo que está enfocado en maximizar el uso de los recursos y en minimizar la generación de estos residuos. Este es el objetivo principal y establece varios ejes para poder conseguirlo. ¿Cuáles son estos ejes? Pues son, por un lado, la protección del medio ambiente y, por otro, la promoción de un desarrollo sostenible, ¿no? ¿Mediante qué? Pues mediante un uso responsable de los recursos, una gestión eficiente de los residuos generados en las distintas actividades económicas, como es el caso concreto que nos ocupa hoy de los procesos constructivos o deconstructivos, mediante la reducción, la reutilización y el reciclaje de los materiales y los elementos empleados en obra, de modo que se reduzca al mínimo el impacto ambiental y, consecuentemente, se mejore pues, la calidad del aire, la calidad del agua, pero como he escuchado al principio, pues que estamos aquí varias personas que también somos prevencionistas, pues esto, consecuentemente, pues mejora también la salud de las personas, de todas las personas, de menos a más, empezando por aquellas que trabajan en las obras, las que viven en las inmediaciones y, por extensión, pues a la población en general, ¿no? De hecho, pues según el último informe sobre la gestión de residuos en España, publicado por el MITECO, las actividades de construcción son una de las principales generadoras de residuos de nuestro país. Desde Comisiones Obreras del Hábitat llevamos mucho tiempo pues, abogando para que se lleven a cabo políticas proactivas que respalden la economía circular y que tengan en cuenta a todos los agentes intervinientes. Lo decimos siempre. Diálogo social en el centro. Las administraciones, las empresas y los sindicatos del sector debemos de estar en el debate, debemos de poder ser proactivos a la hora de que se lancen esta legislación o de que se lancen proyectos concretos que afecten, en este caso, al sector de la construcción, que es al que yo represento, ¿no? Y después, por bajar un poco más al terreno, para nosotros la información y la formación son imprescindibles. Nos parece esencial que todas las trabajadoras y los trabajadores conozcan, pues no solamente los proyectos que van a tener que construir o deconstruir, sino cómo van a tener que llevarlos a cabo, ¿no? Cómo van a tener que gestionar adecuadamente esos residuos. Y para eso se hace fundamental que sepan qué materiales tienen entre sus manos, porque no olvidemos, y vuelvo a que somos prevencionistas, en que muchos de esos materiales son peligrosos y son altamente nocivos. Por ejemplo, las pinturas o los disolventes contienen muchos compuestos orgánicos volátiles, metales pesados, ácidos, los adhesivos y los selladores contienen químicos tóxicos y corrosivos. Incluso muchos materiales de construcción
son cancerígenos, como es el caso del amianto o el polvo de sílice cristalina en fracción respirable. Pero el manipular estos elementos consideramos que se hace mucho más complejo en la fase de demolición de obra. ¿Por qué? Porque los trabajadores que demuelen edificios o que desmantelan instalaciones van a estar en contacto con todos estos productos de manera combinada a la vez, con lo cual el riesgo se multiplica. Esto no pasa así en fase de construcción o de rehabilitación, que tú tienes unos trabajos pues planificados más por fases y más por oficios, ¿no? Entonces, para nosotros se hace fundamental que los trabajadores que vayan a desmontar, a demoler o a desmantelar edificios o instalaciones tengan una formación mayor quizá que el resto, ¿no? Por esto, desde la Federación, junto con la Fundación 1 de Mayo y junto con la Fundación Laboral de la Construcción, pues estamos trabajando en varias cuestiones. Con la Fundación 1 de Mayo estamos trabajando en un documento divulgativo que presentaremos a la afiliación, presentarán a la afiliación, a delegadas, a delegados, pero que, bueno, no quiero yo hacer spoiler, pues está previsto como para mediados del año que viene. Y por otro lado, desde la Fundación Laboral de la Construcción tenemos como dos partes, ¿no? Por un lado, en todos los cursos orientados a que los alumnos obtengan un certificado de profesionalidad, lo que se les imparte siempre es, aparte de un módulo de formación de prevención de riesgos laborales, un módulo de formación en gestión de residuos de construcción y demolición, para que ellos cuando lleguen a las obras pues no se encuentren con que no tienen criterio y que sea solo pues lo que les dicen que tienen que hacer, sino pues que ellos ya tengan una base aunque sea mínima. Y por otro, yo no sé si puedo compartir pantalla o no, pues hemos hecho una web en la Fundación, bueno, han hecho una web desde la Fundación Laboral de la Construcción que se llama, no es un nombre muy, que diría yo, muy innovador, es sostenibilidadenconstrucción.com. A ver si puedo compartir de alguna manera. A ver, aquí. ¿Veis? Vale, bueno, pues aquí. ¿Veis mi pantalla? Porque yo ya no os veo. A ver, si os cambio yo a esta otra pantalla, os veo. Ya lo vemos. Vale, bueno, pues en la Fundación Laboral de la Construcción, para todas aquellas personas que quieran acceder de manera gratuita, se ha hecho un portal que es sostenibilidadenconstrucción.com, en el que se pueden encontrar recursos, proyectos y formación. Los recursos descargables se pueden utilizar en las obras, o puede utilizarlo cualquier técnico que lo necesite, y son materiales muy sencillos, pero también muy didácticos, ¿no? Entonces, pues residuos de construcción y demolición, buenas prácticas, y luego separado por residuos peligrosos o no peligrosos, todos aquellos que nos podemos encontrar en una obra y cómo tiene que hacerse una gestión de los mismos de manera segura para que lleguen después a las personas que tengan que hacer el tratamiento definitivo de la manera que el impacto sea el menor posible y de la manera que el impacto para el medio ambiente también sea el menor posible. Por otro lado, también aparecen todos los proyectos en los que la Fundación Laboral está trabajando, del que los patronos, comisiones UGT, también participamos en muchos. Todos ellos son proyectos de formación que tienen un componente que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Se construye 2030, Naturville, el Blueprint, hay otro de cubiertas verdes. Y luego hay píldoras formativas concretas, que muchas de ellas son gratuitas, de pues, sistemas de drenaje sostenible, el RITE, descarbonización en los edificios, infraestructuras verdes urbanas, actualización normativa, pues todos estos que son pequeñas píldoras de 3 o 4 horas que permiten a todas las personas pues estar lo más actualizadas posible en esta materia.
Y entonces, nada, si queréis, os puedo dejar en el chat copiada la página por si queréis entrar y echar un vistazo. Tiene muchos recursos que son interesantes. Y después, por ejemplo, en los proyectos, aquí vienen enumerados, pero hay algunos que están todavía en marcha y hay otros que ya están cerrados. Los cerrados tienen conclusiones definitivas, pues que se pueden sacar conclusiones que a lo mejor pues también sirven para cualquier proyecto que se vaya a hacer concreto en construcción. Y sin más, pues creo que me he ajustado al tiempo y agradeceros de nuevo que me permitáis participar y ahora me pongo de oyente del otro lado y a aprender. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, perdón. Muchas gracias, Aida. Muchas gracias. Has sintetizado perfectamente el enfoque y las prioridades del sindicato en esto, y está perfectamente enmarcado el ámbito estatal y el marco normativo estatal. Importante las dos cosas de formación que destacas, lo de la formación específica en demolición y entendiendo que la fase de demolición es una fase con necesidades en prevención de riesgos muy específica, porque no tiene que ver con el tratamiento, con el uso de materiales. Eso es muy importante. Y luego, una cosa que no sé, yo no lo sabía, pero me parece importante, lo de incluir el módulo de gestión de residuos en los certificados. Es un tema que también es importante porque es algo diferente y no está en el módulo de prevención de riesgos laborales que tenemos. Y te iba a preguntar por el proyecto Naturville, si sabes algo, que siempre me llama mucho la atención cuando lo veo, de las cubiertas verdes. No sé si sabes algo de cómo fue ese proyecto, que creo que era un Erasmus que hacía la Fundación Laboral de Construcción y era como de teito de paja o de teito de escoba. Hay muchos tipos de cubiertas verdes, de cubiertas con materiales naturales, con materiales sostenibles. Tienen que estar certificados siempre, eso en construcción es así, si no, no se pueden utilizar. Y sí, es un proyecto que ya está terminado, que lideró la Fundación Laboral de la Construcción, y yo creo que tienen aquí en la página web, estoy viendo, ellos habían hecho como un mapa interactivo de diferentes tipos de cubiertas y diferentes, lo voy a pegar en el chat. Ahora por si le queréis echar un vistazo. De todas maneras, lo que podemos hacer también es la fundación, pues cuando hay alguna feria de formación o cuando hay alguna jornada, lo suelen presentar las personas que realmente estuvieron inmersas en el proyecto. Entonces, bueno, pues os mandaré la invitación para que si queréis asistir, porque la verdad que son muy interesantes. Hicimos una jornada en el Colegio de Arquitectos a finales de junio y vinieron desde la fundación a exponer los resultados y pues la gente se quedó encantada. Entonces, bueno, pues os diremos. Vale, pues muchas gracias. Y luego los módulos de gestión de residuos de los certificados de profesionalidad son muy pequeñitos, pero son algo. Sí. Sí. Vale, pues seguimos. ¿Dónde tenemos a Pablo? Pablo está ahí en... Pablo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo creo que, no sé cómo vamos en el horario, pero en cualquier caso, ahora sería tu turno. Yo te voy a volver a presentar porque hay gente nueva que no estaba antes. Pablo es técnico de la Fundación 1 de Mayo y ha trabajado en el estudio que vuestra federación encargó en materia de gestión o más bien de objetivos del sector de la construcción ante la economía circular, con un enfoque más amplio que el nuestro, que es más centrado en residuos, pero bueno, yo creo que están como en fase ya de conclusiones del estudio. Sí, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, lo primero de todo, por invitarnos. Bueno,
Desafortunadamente, mi compañero Antonio, que es el que lleva la coordinación del estudio, pues no puede estar por motivos de conciliación familiar. Entonces, bueno, voy a intentar ser tan claro y tan conciso y con un tiempo también tan ajustado como el que ha desarrollado Aida. Y bueno, pues vamos a contar un poco en qué ha consistido el estudio, sobre todo un poco, en fin, frente a qué se puede enfrentar, valga la redundancia, el sector con la avalancha, que ya veremos si es real o ficticia o qué recorrido tiene, de toda la reglamentación, propuestas y políticas en materia de economía circular, que a veces suena un poco como una carta a los Reyes Magos, ¿no? El trabajo que hemos desarrollado el año pasado lo desarrollamos consultando a las partes interesadas, a los principales actores que están metidos dentro del mundo de la construcción. Este trabajo tenía dos partes, una más de gestión de residuos y otra enfocada exclusivamente al tema de la construcción y un poco, bueno, pues lo que comentaba hace un momento, cómo podía caer, compartir pantalla, que tengo una presentación que espero que no os aburra demasiado. Si soy capaz de hacerlo. Bueno, lo que pasa es que no sé muy bien cómo lo podemos hacer para... Tú dile que pase y ya está. Vale. Bueno, pues nada, la primera diapositiva, que simplemente era una pequeña introducción a lo que es la economía circular y lo que es la economía lineal, ¿no? Así, aunque probablemente ya todas y todos lo sepáis, la economía lineal es la forma en que normalmente se desenvuelve nuestro sistema socioeconómico de producción y consumo y que, bueno, que es el hegemónico a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, este sistema básicamente lo que estamos haciendo es extraer materiales, fabricar todas las materiales, consumirlas y, bueno, pues una vez consumidas, convertirlas en desechos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí, por ejemplo, en la presentación que yo estoy viendo, hay un trozo que no aparece, que es la de la economía lineal, pero bueno, en fin, da igual. En fin, la idea fundamental consiste en que el tema de la economía lineal tiene muchas externalidades, como son la generación de gases de efecto invernadero, puesto que la energía que se consume fundamentalmente es energía fósil, la generación de muchos residuos a lo largo de toda la cadena, y evidentemente muy pocos de estos residuos se reintegran de nuevo en la cadena productiva. Nos vamos a encontrar con que esto tiene unas externalidades importantes que a nivel de la Unión Europea, pues así como hago de ejemplo en cuanto a grandes cifras, podemos decir que se producen dentro de la Unión unos 2.200 millones de toneladas de residuos al año, que los procesos industriales y el uso de productos son responsables de más del 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero y que cada europeo generamos más de 180 kilos de envase al año y más de 500 kilos, media tonelada, de residuos urbanos. Por otra parte, el comercio de materias primas no ha hecho más que crecer en los últimos años, pero la balanza de exportaciones e importaciones de la Unión Europea es deficitaria. Europa compra más materias primas de las que exporta. Nos encontramos con que hay un déficit comercial del orden de 35.500 millones de euros. Y lo más importante, que muchas de estas materias primas son imprescindibles para conseguir la ansiada transición energética y digital. Por eso mismo, la Unión Europea está apostando en sus políticas hacia un modelo de economía circular, que básicamente el modelo de economía circular se fundamenta en que a través del ecodiseño se impulsen medidas para reducir la contaminación, reducir la generación de residuos, reintegrar o mantener el mayor tiempo posible los materiales dentro de los ciclos de producción y consumo y, por supuesto, de alguna manera recuperar o restaurar la naturaleza. Las ventajas que esto puede tener para Europa, tal y como comentaba bueno, pues la propia Unión Europea, estima que pueden ser del orden de incrementar el PIB en medio punto porcentual y generar del orden de unos 700.000 empleos a lo largo de la década en la que nos encontramos presentes, la década del 2030. En la siguiente diapositiva, simplemente nos encontramos, Fernando, si quieres bajarla o moverla, algunos de los impactos ambientales de la construcción. La construcción es una actividad que genera bastantes impactos ambientales, ¿no? Nos vamos a encontrar con que va a estar generando importantes cantidades de residuos, va a consumir una gran cantidad de energía y va a emitir importantes volúmenes de gases de efecto invernadero y nos vamos a encontrar también con que tiene una huella hídrica importante, ¿no? Entonces, bueno, la idea consiste en que todas estas externalidades negativas puedan ser de alguna manera minimizadas
a través de lo que va a ser la economía circular o la transición hacia una economía circular. Ojo, esto no, evidentemente no se puede producir de la noche a la mañana, sino que es un proceso lógicamente lento por su propia naturaleza y progresivo. La cadena de valor de la construcción, que sería la siguiente diapositiva, es una cadena eminentemente lineal, como no podría ser de otra manera, dado que está claramente inmersa dentro del sistema de producción y consumo hegemónico, y nos encontramos que, bueno, pues que se puede dividir en 5 grandes eslabones, lo que va a ser la fase productiva, la de planificación y diseño, la de ejecución de la obra, la de la fase de uso de esa obra, donde se realizan tareas de mantenimiento y rehabilitación, y la fase de gestión de los residuos que se generan una vez que la obra se somete a demolición. Bueno, pues cada uno de estos eslabones encierra un gran potencial desde el punto de vista de energía circular, es decir, intentar mantener en cada uno de esos eslabones la mayor cantidad de tiempo los materiales dentro del ciclo de producción y consumo, al mismo tiempo que se minimizan los residuos y el consumo energético. De hecho, ya hay ejemplos como en la fase de producción, en la extracción de materias primas primarias, se pueden reutilizar estos elementos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Las principales políticas europeas estatales en economía circular de la Unión Europea van a ser, por un lado, la estrategia integral para un entorno construido sostenible, que busca promover los principios de circularidad en todo el ciclo de vida de los edificios. Y entre las acciones que contempla, estaría incluir en la reglamentación sobre productos de construcción criterios de sostenibilidad y requisitos sobre el contenido de materiales reciclados, incorporar el ecodiseño y el pasaporte de los edificios en la mejora de la durabilidad y adaptabilidad de los activos construidos, y extender el uso del marco Levels para evaluar e informar sobre el rendimiento de sostenibilidad de los edificios desde su diseño hasta el final de su vida útil. ¿Qué es esto del marco Levels? Bueno, Levels es un marco de información para mejorar la sostenibilidad de los edificios que se piensa intentar incorporarlo a corto plazo en los edificios públicos de manera obligatoria. Establece una serie de unidades comunes y de metodologías basadas en una serie de indicadores de sostenibilidad ambiental que nos pueden decir cuán sostenible es un edificio y, digamos, de alguna manera, bueno, hacer un seguimiento de esa edificación a lo largo de la vida del mismo. También dentro de las acciones que contempla la estrategia integral para un entorno construido sostenible se encuentra la revisión de los objetivos de recuperación de residuos de la construcción y la demolición y sus correspondientes acciones específicas, así como promover iniciativas para el sellado del suelo. Es decir, la idea fundamental también de la economía circular y de su aplicación a la construcción es tratar de reducir la cantidad de espacio construido, intentar aprovechar lo que ya existe, y si existen solares que se encuentran degradados o que se encuentran contaminados o abandonados, tratar de recuperarlos y descontaminarlos para poder utilizarlos en lo que es la construcción. También había una propuesta de reglamento, que ya es reglamento como tal, europea, sobre condiciones armonizadas para la comercialización de productos de la construcción, que sustituye a un antiguo reglamento, el de 2019, que no funcionaba muy bien por falta de agilidad. Entonces, la idea es que sea más ágil el mercado de productos de la construcción dentro del marco común de la Unión Europea y contribuir también a la consecución de los objetivos de la transición ecológica y digital. Para ello, este reglamento fija una serie de reglas de cómo expresar el comportamiento ambiental y las prestaciones de seguridad de los productos de la construcción, establece unos requisitos de producto, tanto medioambientales como funcionales y de seguridad, y también una serie de obligaciones para los operadores económicos. Otro segundo reglamento de gran importancia, en principio, es el que instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles. Este reglamento deroga una directiva anterior, la de 2009-125, que centraba lo que era la definición del ecodiseño o la aplicación del ecodiseño a productos energéticos, básicamente calderas, iluminación eléctrica, televisiones y frigoríficos. Pues bien, este nuevo reglamento hace esto extensible a la mayor cantidad de productos posibles. Entonces, bueno, pues establece una serie de requisitos de diseño ecológico, que
Este tipo de requisitos son de carácter de rendimiento y de información. Los de rendimiento se aplican a un producto para alcanzar un cierto rendimiento con relación a un nuevo parámetro determinado, es decir, el contenido, por ejemplo, de material reciclado que tiene que tener, la huella de carbono que se ha generado de su fabricación, la ratio peso-volumen en cuanto a producto y envase, es decir, bueno, pues procurar que el producto tenga el menor embalaje posible, etcétera. También establece pues, lo que va a ser el pasaporte del producto, que sería un documento virtual con toda la información sobre el rendimiento ambiental de cada uno de los productos y que sería accesible por medios electrónicos. La incorporación de toda esta información en una etiqueta también, ya no virtual, sino real. La planificación e incorporación de los requisitos de ecodiseño a los productos que circulen por la Unión Europea. Nos vamos a encontrar con que, lógicamente, hay muchísimos productos y a todos estos les tendría que alcanzar el diseño ecológico. Se establecen familias de productos, pero también hay que priorizar por dónde empezamos. Entonces, la Unión Europea, la Comisión establecería de alguna manera por qué productos se van a empezar, que serían en principio los que tendrían más movimiento dentro de la Unión, los más demandados, aquellos en los que la aplicación de estos principios de ecodiseño no supusiesen un coste adicional muy elevado y que además, bueno, pues hubiese una garantía de su demanda y un efecto ambiental medible y claro. Es decir, bueno, que realmente pudiese repercutir en lo que es la reducción de residuos, en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. También el reglamento prevé la creación de un foro de diseño ecológico, que es una especie de órgano consultivo para todo este tipo de cuestiones que reuniría a los principales actores implicados en todo lo que es el diseño, la fabricación y comercialización de productos. También establece, bueno, cuándo se puede destruir un producto y que su destrucción no sea especialmente nociva para la naturaleza. Los incentivos que hay que incorporar para que el diseño ecológico de los productos, lógicamente, hay que incentivar a aquellos productos que puedan tener un rendimiento superior sobre otros que tengan un rendimiento ambiental no tan alto. También establece las obligaciones de los agentes económicos y bueno, pues la forma de evaluar la conformidad de estos requisitos y una serie de normas de vigilancia del mercado. Si nos vamos ya a las políticas estatales, las políticas ya del Gobierno de España, nos encontramos que, bueno, pues todas basculan en torno a la estrategia española de economía circular de 2030, que tiene como objetivo, evidentemente, reducir el consumo nacional de materiales en relación con el PIB respecto al 2010 y en un 30% y la generación de residuos también con relación al 2010 en un 15%. Tiene un carácter transversal, pero tiene también un interés especial en la construcción. De alguna manera también hay una serie de aspectos que tocan a la construcción, como va a ser la necesidad de impulsar una adecuada gestión de los RCBs y el uso de materias primas secundarias y la necesidad de mejorar la productividad y la eficiencia del sector proponiendo la implantación de metodologías tipo BIM, el Building Information Modeling y similares que faciliten el análisis de ciclo de vida de las edificaciones y así poder calcular la sostenibilidad de estas, incluyendo su rehabilitación. Entonces, bueno, en principio es una estrategia bastante ambiciosa que se pone en marcha a través de una serie de planes trienales. Ya tendríamos el plan trienal 2021-2023, habría pasado, estamos a espera de la aprobación del 2024-2027 y tienen como objetivo pues desarrollar esta estrategia. En principio, el plan anterior, el plan que ha terminado, el primer plan de acción de economía circular, estaba muy ligado al plan de recuperación, transformación y resiliencia y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Y, bueno, tenía una serie de acciones ordenadas en 5 ejes temáticos y en 3 líneas transversales. Paradójicamente, la construcción no formaba parte de ninguno de estos ejes temáticos, aunque sí que tenía una cierta relación con el eje número 4 dedicado a materias primas secundarias, ¿no? Donde en principio señalaba que sería el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, el que establecería orientaciones sobre cómo obtener y utilizar esas materias primas secundarias y cómo fomentar su empleo en las obras de la Administración General del Estado, también estableciendo mecanismos de financiación. Este plan estaba dotado con 1.259 millones de euros, de los cuales 1.116 procedían del PRTR, ¿no?
Pero es curioso cómo este eje de materias primas secundarias, que de alguna manera afecta al mundo de la construcción, tenía una partida presupuestaria bastante bajita, de 58.900 euros, 58.924 euros concretamente, es decir, comparativamente muy baja, con lo cual pues difícilmente se podría hacer algo con ella, ¿no? Y finalmente, bueno, el PERTE de Economía Circular 2022, que también está dotado con 492 millones de euros de ayuda, más 600 millones de la ADN de 2023, con líneas de acción transversales y nacionales. Y de nuevo nos encontramos con que el sector de la construcción no se encuentra dentro de estas líneas sectoriales. Las líneas sectoriales estaban dedicadas fundamentalmente al textil y a la moda, al plástico y a la industria de bienes de equipo relativa a las energías renovables. La única normativa que nosotros nos encontramos como tal, al que ya hacía referencia Aida hace un momento, era bueno, pues la Ley 7/2022 de residuos contaminados con una economía circular, que sí que hace mención al mundo de los residuos de la construcción y demolición de una manera más o menos específica, ¿no? Entonces, tiene como objetivo prevenir la generación de este tipo de residuos en la cadena de valor a través de las mejores técnicas disponibles y las buenas prácticas, preparar para la reutilización, reciclado y valorización de los residuos, un 70% en peso de estos tipos de residuos no peligrosos. Hay que decir también que de todo el porcentaje de residuos que se generan en nuestro país de la construcción y de la demolición, son una parte muy pequeñita, son peligrosos, el resto no lo son. Prohíbe la mezcla de residuos y sustancias peligrosas con este tipo de residuos de construcción y demolición no peligrosos. Los clasifica en 6 fracciones que a partir de enero del 2022 tendrían que estar siendo ya separadas, a ser posible a pie de obra, como son pues, madera, mineral, residuo mineral, metales, vidrios, plásticos y yesos. Y establece la obligatoriedad de una demolición selectiva a partir del 1 de enero de 2024. Es decir, a fecha de hoy, bueno, pues tendrían que estar demoliéndose selectivamente todas las construcciones. También establece la obligatoriedad de unos libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras, que nos sirven un poco como carnet de identidad, por así decirlo, y currículum de cada obra, de cada edificio. Establece los requisitos de diseño en los proyectos, es decir, la necesidad de incorporar estos conceptos, estos requisitos de diseño ecológico. Y también aplica impuestos por depósito en vertederos de incineración y coincineración que intentan de alguna manera que, pues que no salga barato el dejar los residuos en un vertedero, sino que, bueno, pues que lo suyo es que, tengan una segunda vida de alguna manera. Lamentablemente veo que en la diapositiva, por motivos de Dios sabe qué halos negativos, no sale con lo que queríamos contar, pero vamos, el panorama actual que nos planteaba los agentes con los que hemos consultado con relación a la implementación de la economía circular, pues eran básicamente los siguientes. Por un lado, detectaban una falta de capacidad de las administraciones para el desarrollo y la aplicación de la actual ley de residuos. Digamos que a la administración le faltaba músculo para hacer efectiva esta ley de residuos. También hay que decir que esta ley de residuos es un poco marco a nivel nacional, igual que las estrategias, que prácticamente no hay comunidad autónoma que no tenga una estrategia de residuos, una estrategia de economía circular, y una ley o algún tipo de norma que tenga que ver con los residuos y con la economía circular. Pero bueno, lo que nos encontramos es que, por un lado, a nivel estatal, desde luego, al Estado le faltaría músculo para desarrollar suficientemente esta normativa. Y también se quejaban de que todavía sigue siendo demasiado barato optar por el vertedero frente a optar por una industria o fomentar una industria de la reutilización y el reciclado, ¿no? Por otro lado, nos encontramos con que, que el efecto sobre la separación de los residuos de construcción y demolición no peligrosos establecido por la normativa solo estaría teniendo un cierto efecto en las grandes obras, pero no en las obras de menor tamaño. Y que, de hecho, no habría datos sobre la información de cómo se está actuando en estas pequeñas obras, ni de cómo se transportan, ni sobre el destino de los materiales que se están generando. También los agentes consultados hablaban de la escasa definición por parte de la ley sobre consideraciones
obligaciones y plazos en el fin de la condición de residuo, que era un tema bastante complicado, ¿no? No había una claridad de bueno, pues cuando un residuo deja de serlo y se puede utilizar como una materia prima secundaria. Y esta falta de criterios se trasladaba sobre todo a las comunidades también autónomas, ¿no? Nos encontramos con que en las comunidades autónomas funcionaban de manera distinta unas de otras a este respecto. También topaban las empresas de la construcción muchas veces con que los precios de los materiales reciclados o los precios que contenían materiales reciclados eran más elevados y había una oferta menor que los no reciclados, con lo cual, pues, ante los requerimientos del mercado y la falta de una obligatoriedad de ningún tipo, pues se optaba siempre por el no reciclado, con lo cual es más difícil que arranque o se impulse la economía circular de esta manera, ¿no? También otra queja que se manifestaba era, sobre todo por parte de los representantes de las empresas de menor tamaño, es que había una regulación ambiental que afectaba a la construcción cada vez más abundante y que se estaba desarrollando en un espacio de tiempo muy corto y que de alguna manera las pymes no podían hacer frente a este tipo de normativa. Y luego, en el campo de la rehabilitación energética de edificios, que era otro tema también muy importante, nos encontrábamos con que, bueno, pues que era una buena oportunidad para lo que es fomentar la economía circular y bueno, de alguna manera la sostenibilidad del sector, pues los planes puestos en marcha en materia de rehabilitación por parte del gobierno y de las comunidades autónomas no se estaban desarrollando con la intensidad ni con la rapidez necesarias, debido, entre otras causas, a que las ayudas no estaban bien diseñadas, de modo que los usuarios de viviendas no disponen de facilidades para acceder a las ayudas, ni existen medidas de acompañamiento, ni de adelanto de financiación o de fiscalidad coherentes con los fines perseguidos. Por otra parte, los datos de las administraciones públicas sobre rehabilitación no están suficientemente desagregados ni contemplan obras menores ejecutadas sin licencia, pero que repercutan sobre la clasificación energética de los edificios, lo que dificulta evaluar el impacto real de estos planes de rehabilitación. En fin, la crítica un tanto demoledora y, de hecho, nos decían que el sector está manifestando un escaso interés real por la economía circular. Habría que cambiar muchas cosas para que esta economía circular, estas normas, estas reglamentaciones, estas políticas se pudiesen ver en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues entre los grandes desafíos a los que se encontraba el sector en el futuro era, por un lado, en un nivel muy práctico, la capacidad de las empresas para cumplir no solo con los objetivos y obligaciones de la ley de residuos, sino también alcanzar las metas que se plantea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima recién revisado sobre rehabilitación energética de edificios, que se supone que en 2030 se tiene que haber llegado a 1.370.000 viviendas rehabilitadas y que de alguna manera, bueno, pues esto es un reto para las empresas desde el punto de vista del músculo suficiente para hacer frente a ese reto, ¿no? Y luego el incremento de los costes empresariales que puede suponer, bueno, la adaptación a estas medidas de economía circular, ¿no? A los requisitos de la economía circular y los materiales y bueno, las certificaciones, etcétera. La digitalización de toda la cadena de construcción. Lógicamente, todo este cambio de paradigma también implica un desarrollo importante de la digitalización. Y esto significa también que las empresas tienen que tener los medios para poder adaptarse a ese proceso de digitalización. Otro desafío que se planteaba era el desarrollo y la extensión de la construcción industrial, que podría ser un importante motor para precisamente cambiar el aspecto que tiene actualmente el sector de la construcción, la tipología de la cualificación de las personas y la forma de construir, ¿no? El desarrollo al mismo tiempo de la simbiosis industrial, ¿no? De manera que bueno, pues los subproductos de una industria se pudiesen emplear en otras y que fuesen susceptibles de utilizarse en el sector de la construcción, en subsectores de la construcción. De hecho, ya las cementeras están utilizando ciertos productos o algunos de los productos que generan las cementeras se pueden utilizar en otras industrias, fomentando la circularidad, ¿no? Pues, o sea, ya hay un caso claro, por ejemplo, de captura de CO2 por parte de algunas cementeras que emplean este CO2, lo venden a invernaderos que lo utilizan como fertilización carbónica para sus plantas, ¿no?
Otro reto muy importante que afecta a los trabajadores es la formación y recualificación de las personas trabajadoras y la actualización de los contenidos curriculares de las carreras y profesiones que tienen que ver con el sector de la construcción. Y finalmente lo que se llama un cambio cultural profundo, porque la sociedad tiene que admitir que se va a construir de otra manera, que esa construcción de otra manera significa a lo mejor mayores costes y también una reestructuración del sector desde el punto de vista de que no va a poder tener una atomización tan grande como la que tenía hasta el momento, muy basado en las pymes, algo que es común a toda la economía española, y sí, bueno, yendo a un tipo de construcción y de empresas de construcción mucho más sofisticadas en cuanto a la incorporación de adelantos tecnológicos que repercutan en una mayor eficiencia, ¿no?, energética y medioambiental. Por supuesto, hay una serie de impactos para el mundo del trabajo. No quiero ser más aburrido de lo que soy, porque encima con esto de no tener una presentación, pues esto nos ha dejado un poco chascados, pero es cierto que hay una serie de impactos potenciales sobre el mundo del trabajo que, por un lado, va a cambiar básicamente lo que va a ser el aspecto en el futuro de lo que pueda ser el trabajador. Una tendencia, nos decían, que se apunta que el típico peón de albañil tendería a desaparecer y aparecerían tareas más sofisticadas, incorporaría más procesos de automatización y sinergias entre las diferentes industrias, ¿no?, intensificando esos aspectos como la construcción industrial, la incorporación de las energías renovables a los sistemas de ahorro y eficiencia energética y la descarbonización de subsectores como el cemento o la intensificación de la rehabilitación energética. Este es un aspecto bastante clave, ¿no?, porque, como decíamos antes, es algo que aterriza mucho en el plano real. Hay unos objetivos muy ambiciosos. De hecho, el 80% de la vivienda construida en España es ineficiente energéticamente, tiene unas clasificaciones energéticas muy bajas y se aspira a que en el 2050 todas las viviendas que hay en España tengan una clasificación energética A. Es decir, de aquí a entonces tenemos que darle la vuelta al concepting de una manera muy intensa y se ve que hay como una especie de falta de apoyo, coordinación y de músculo en todo esto. En fin, como decía hace un momento, tampoco quiero aburrir mucho más. La conclusión básicamente es que hay mucha potencialidad en lo que es la economía circular, pero todavía hay mucho camino por recorrer para llegar a que esa economía circular aterrice en la realidad cotidiana y, por supuesto, en la realidad de la gente trabajadora. Y, por supuesto, esto implica mucho diálogo, mucha cooperación y mucha coordinación entre las administraciones y entre las administraciones, la empresa y el mundo del trabajo. Y, bueno, pues lamento mucho el fiasco de la presentación y, bueno, pues muchas gracias por vuestra paciencia. Eso es todo. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la presentación del trabajo y creo que contextualiza muy bien el trabajo nuestro, en este caso centrado en la gestión de residuos. Creo que lo marca muy bien y que en el fondo habla y alude a una problemática que es común y que es compartida. Pues ahora... Perdona, Carmen, si me permites un inciso nada muy breve. Es que Aida, la compañera de la Federación Estatal, nos tiene que dejar porque estamos en 1000 lides, como aquí. Entonces, por darle 2 minutitos para que se despida de toda la gente, si te parece. Y... Claro, perdona, sí. No, venga. No se te escucha, Aida. Que nada, que muchas gracias por invitarme, por contar conmigo y que no quería yo interrumpir. Me voy a quedar un ratito todavía, pero a la mitad de la presentación siguiente pues me tendré que ir. Y nada, que sigáis haciendo estas jornadas tan interesantes y que nos veamos de año en año. Muchas gracias, Aida, que se os arregle pronto la calefacción. A ver si paséis las Navidades, o si no vais a tener que emborracharos mucho. Que aquí por ejemplo, hace criminal hoy en la calle, hace 1 grado, así, ¿eh? Aquí igual está más caliente en la calle que dentro. Seguro. Porque esto es terrible, pero bueno, nada. Pues nada.
Muchas gracias de verdad y nos vemos ahí. Aquí estamos. En el chat, pues sin querer pegué unas búsquedas que hice yo y luego ya pegué las buenas, que son las de la fundación, disculpadme, que son los gajes del directo, pero le decía a Lourdes, como jugamos en casa, pues no pasa nada. No pasa nada. Gracias. Lourdes, ¿quieres presentar a Marcial? Como estamos aquí... Preséntalo tú, Carmen, o Sí, Fernando, que no ha hecho nada. Está presentado. Marcial, cuando quieras, Marcial, Marcial es el técnico de prevención de riesgos y que también es técnico del Observatorio de Hábitat y que el estudio de este año de la gestión de residuos en demolición y construcción. Y lo que iba a hacer ahora era dar unas pinceladas. El estudio luego os lo reenviaremos cuando esté terminado. Pero bueno, de la misma manera que Pablo ha dado las pinceladas de la Fundación 1 de Mayo, pues también aquí Marcial dará ahora un avance de los resultados de este estudio. Exacto. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo también voy a utilizar una presentación para eso. Espero que no me pase lo mismo que a Pablo, porque lo más seguro es que como no he probado, no he ensayado anteriormente, pues no sé si va o no va. Entonces, no sé los problemas que ha tenido Pablo, a ver si quizá tenga que utilizar también los recursos de Fernando para hacer la presentación. Entonces, bueno, vamos a intentarlo. Es una presentación también más o menos de unos 15, 16 páginas y bueno, intento dar una visión más o menos de lo que va a ser, lo que está haciendo el estudio ya en su fase terminal. Y bueno, vamos a ver qué tal. Voy a intentarlo, a ver si no tengo que pedir ayuda. Y bueno, agradecer de antemano, pues eso, la invitación a la participación en la jornada. Vamos a ver. Presentación. A ver. Definido anteriormente, lo definió muy bien Aida, pues lo que son los residuos, la gestión de residuos es el conjunto de operaciones enfocadas, la gestión más que los residuos, es el conjunto de operaciones enfocadas a recoger, se me ha ido, bueno, espera que ahora no veo ni mi propia presentación. Vamos a ver, ahora, ya está. Incluyendo la supervisión de dichas operaciones, así como las actividades propias de las empresas que tengan por objeto la compra, venta de residuos o la presentación de servicios o la prestación de servicios de evaluación o eliminación. La gestión de residuos, que la llamaremos a partir de ahora residuos de construcción y demolición, RCD, es fundamental en el desarrollo de la economía sostenible y de la protección ambiental. En Castilla y León, la actividad de construcción es muy intensa. Se sabe que hay mucha construcción en Castilla y León, quizá uno de los sectores que más tienen repercusión en Castilla y León, con lo cual, pues bueno, que hay bastante generación de residuos. Aunque luego a efectos digamos, de cantidad de toneladas de residuos, pues más o menos es equivalente a la media nacional y quizá también a la media europea. El decreto 5 del 2023 busca, bueno, el decreto, estoy hablando ahora de la Comunidad Económica de la Castilla y León. El 5 del 2023, como pone en la fecha, bueno, se ve que es de 2023, pero no ha empezado a funcionar hasta un poco antes de mediados del 2024. En la última fase de la implementación de ese Real Decreto, pues ha tardado un año, porque era lo último que eran la fase de garantías y de fianzas para las empresas de construcción, para los gestores y para todos los actores implicados en la gestión de los residuos. Importancia de economía circular y prácticas sostenibles en la construcción. Digamos un poco más o menos lo que es la introducción. Si me pasas la siguiente, vemos, no sé si, a ver, vemos el porcentaje, digamos el 34, más del 34, más de un tercio de los residuos generados por todas las actividades económicas lo genera la propia construcción. Entonces, bueno, se ve que más o menos hay algunos que, bueno, lo que son los hogares, los servicios, pero más de un tercio de los residuos son generados por la construcción. Esto es un poco, digamos, de los gráficos que tiene la Eurostat, donde saca algunos datos.
Y bueno, los últimos datos que tenían eran del 2018. Me pasas porque aquí no hay mucho que decir, solo hacer una comparación entre los distintos tipos de residuos y de las distintas actividades económicas. ¿Cuáles son los objetivos del estudio? Pues analizar el estado actual de la gestión de residuos en construcción y demolición en Castilla y León. Identificar desafíos y oportunidades en la gestión de residuos, de construcción y demolición. Proporcionar recomendaciones prácticas para mejorar la sensibilidad y la eficacia de los procesos, evaluar el impacto de las normativas autonómicas y naciones autonómicas principalmente. Bueno, en esto pues prácticamente son los objetivos, hay más cosas que están en el estudio, pero digamos he resumido en lo que es el cómputo y digamos todo el cuerpo del estudio. Como dijo muy bien Aira, pues más o menos tenemos una normativa europea que es la Directiva Marcos de Residuos del 2008, 98 de la Comunidad Económica. Los planes de acción bueno, esto es lo que más o menos me he basado en la normativa tanto europea como nacional como autonómica. Planes de acción de la Unión Europea, protocolo de gestión de residuos, de construcción y demolición en la Unión Europea, directrices para auditorías de residuos antes de la demolición y las obras de reforma en edificios. Dentro de la normativa nacional estaba, más bien, la ley 22 de 2011, es que no, como tiene la letra, yo como ando un poco gato, me cuesta leer mi propio eso porque está muy pequeño, no sé si, bueno, 2023, 22 de 2011, del 28 de julio, que está derogada. La estrategia española de circular, de España circular, del 2030, estrategia regional que como dijo, me parece que ha sido Pablo, que prácticamente la comunidad autonómica de España, cada una, pues tiene su propia estrategia regional. Luego, el Real Decreto del 105 del 2008, que es en el que prácticamente están basadas, digamos, es el Real Decreto madre de todo lo que es la gestión de los residuos. Una orden, la 107 de 2017, sobre valoración de materiales naturales excavados, que digamos esta también se utiliza, pero vamos, como propio indica el Real Decreto, pues es prácticamente de los residuos, más que residuos, de las extracciones, de movimiento de tierras, de la construcción, tanto para sacar los propios materiales como para luego, pues eso, hacer. En la ley 722 también se inventó clasificación de los residuos, ahí donde tenemos la clasificación. También he de decir que la clasificación no hay una normativa, digamos, hay una normativa, pero luego cada comunidad autonómica pues tiene la propia, más que la propia, se basan en las mismas valoraciones y en los mismos listados, pero bueno, he encontrado con la dificultad de que cuando tenía que hacer el cálculo o, digamos, la cantidad de toneladas que se generaban por comunidad autonómica, aunque me he centrado en la de Castilla y León, pues el problema era que se mezclaban churras con merinas, entonces no sabía si estas toneladas venían de toda la cantidad de residuos que genera la construcción o estaban segregadas en otro tipo digamos, de residuos que en unos cuentan y otros no contabilizan. Entonces, bueno, fracciones minerales, metales, vidrio. Bueno, la clasificación sería pues fracciones minerales, metales, vidrios, plásticos, yeso, materiales susceptibles de ser reutilizados, como tejas, sanitarios. Bueno, eso es lo que marca la ley 722. Y dentro de la adaptación de Castilla y León, del 105, pues está el Real Decreto, que lo he mencionado antes, el 523 del 4 de mayo. Salió publicado más o menos en esa fecha, pero no ha empezado a andar y a estas alturas todavía todavía cuando esté hablando con gestores o con empresas de la propia construcción, me dice que no lo están utilizando para nada. Es decir, están pues un poco, digamos, valiéndose prácticamente del 105 del 2008. Porque aunque yo he visto mejoras con respecto al 108, perdón, pero no lo están utilizando
digamos, se están basando en la normativa nacional, más que en la normativa. De hecho, cuando me puse en contacto con la jefa del Departamento de Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Junta de Castilla y León, Elena, pues me dijo que no se estaba utilizando, que eso, pero que no tenían, digamos, todavía estudios y para ver una valoración de cómo estaba funcionando. Entonces, bueno, me voy a centrar en la normativa nacional más que en la normativa regional, autonómica. La metodología que se ha utilizado, pues la metodología ha sido una parte descriptiva, que es la recuperación de datos de todo tipo, de tipos de métodos, procedimientos y cantidad de residuos. Una parte analítica, una parte de análisis estadístico de tendencias y patrones. Explorativa, sobre todo también que están incluidas en los anexos, en el anexo último, donde están literalmente las entrevistas y encuestas a empresas, a gestoras de residuos, empresas de construcción. Pues se ha hecho entrevistas con la administración autonómica, como el caso de Elena Junco, responsables sindicales, en el caso de Daniel Barragán, y bueno, he intentado ponerme en contacto con asociaciones de gestores, tanto a nivel regional como a nivel nacional, y ninguno de los dos me han contestado. Les mandé unos correos, pero no han tenido el bien hacer de contestarme. No sé si es que el correo que tiene en su propia página no era el correcto, pero bueno, he intentado. Se lo mandé directamente diciendo que si querían participar de una videoconferencia a través de una encuesta, o les dije directamente si andaba muy mal de tiempo, pues les pasé directamente la encuesta que podían, digamos, escribirla. Luego ha habido una comparativa de evolución y estándares europeos y nacionales. Es decir, he comparado normativa tanto nacional como regional en las distintas comunidades. Prácticamente en todas las comunidades, pues cada uno, como se ha dicho anteriormente, tiene su propia normativa, sus propias leyes y decretos, y luego a nivel nacional. Y luego, de hecho, digamos, como el estudio se centraba prácticamente en castellano, pues me he centrado en datos tanto no económicos, tanto de datos de residuos, de tonelajes de residuos, como de sistemas. Entonces, bueno, entonces aquí no sé si se va a ver más o menos, yo no lo veo casi, tendría que ya verlo creo que lo tengo aquí, sí. Vamos a ver. Generación de los residuos de construcción y demolición. Principales, aunque ya se han aumentado, principales materiales son el hormigón en un 60%, los ladrillos, maderas, metálicos, plásticos, vidrios, yeso, y etcétera. Los factores, depende del tipo de proyecto. Si se está pensando en hacer una construcción, digamos, con vistas a no tener que generar tantos residuos, pues el tipo de proyecto también influye. Generalmente no se está haciendo, y si no se está haciendo eso, salvo grandes empresas, pero las construcciones, las pequeñas y medianas empresas de construcción, pues no se lo plantean. Es decir, bueno, ellos construyen y, como se ha dicho anteriormente, pues utilizar materiales reciclados o reutilizados les sale mucho más caro que no utilizarlos. Entonces, es mucho más barato hacerlo prácticamente con residuos nuevos, es decir, que sean prácticamente de primera mano, ¿no? Sobre todo porque hay digamos, una desconfianza de que eso que no es bueno, no es buena calidad. Pasa un poco yo creo, nos ha pasado a todos con el papel reciclado, es decir, que bueno, vamos, es más caro que el papel normal, aunque el proceso sea más ecológico, pero realmente pues no hay una voluntad de utilizar todavía, no hay una obligatoriedad, sobre todo la parte que no es, digamos, no es administración, pues en la construcción civil y construcción particular, pues no existe, digamos, ese interés por el material reciclado. Bueno, que no es lo mismo
dependiendo de la estación donde prácticamente se hace en verano y primavera, la actividad constructiva. Proporciones, Castilla y León genera 1,5 millones, que no sé si se ve. A ver. No, 1.561,463 toneladas al año. Con respecto, por ejemplo, es que no sé si lo veis. Es que no lo veo. Al total en Europa se generan unos 273.448,750 toneladas. En España está alrededor de unos 14, 15 millones de toneladas y en Castilla y León 1.500.000, que más o menos, como he dicho anteriormente, está más o menos en la misma proporción a la extensión del territorio. Se ve prácticamente, no quiero, pues la mayor porcentaje es concreto, vamos, sobre hormigón y cemento, con un 70% en la Unión Europea, un 65% y un 60% respectivamente en España y en Castilla y León. Metales, que va más o menos en proporción también, 10, 8, 5. No sé si lo veis. Sí, sí, sí que lo Vale, veo. si lo veis. No, es que como yo no lo veo prácticamente en la pantalla, pues al final no sé si tendría que pasar los datos, entonces como están recogidos en una tabla, pues os lo puedo pasar, la tabla, vamos, lo que es el PowerPoint y ya vamos Y viendo. luego lo compartimos. Exacto. Mm. Infraestructura. Lo que es la infraestructura, digamos, los recursos que tiene Castilla y León son como plantas de reciclaje completas, tiene 78 plantas completas y 24 zonas de transferencia en Castilla y León. Las zonas de transferencia, pues es entre el producto que se recoge en las obras de construcción, se deja prácticamente en un lugar, un escampado, y ahí se deja puede ser hasta 2 años, que marca la normativa, o si son peligrosos son 6 meses. Entonces, bueno, pues ahí prácticamente lo que tienen las plantas de transferencia son la explanada, digamos una cantidad enorme de hectáreas, y una báscula y un centro un hall, vamos, un hall pues eso, donde se recepciona el material. Todavía se siguen utilizando, en Castilla y León se utiliza bastante los vertederos. Aunque la tendencia es, según las campañas que tiene la Junta, es vertederos cero. Pero todavía se sigue utilizando bastante lo que es los vertederos. En los sistemas de transporte y almacenamiento, pues hay que hacer una optimización, porque como se ha comentado, yo creo que no sé si ha ido Fernando, pues digamos, el transporte le sale bastante caro también. Y no es lo mismo transportar entre ciudades grandes, más o menos, que el transporte que puede ser de un núcleo rural a un vertedero no, a un centro de tratamiento. Segregación de origen, bajada de acción para pequeñas obras. Es decir, a mí cuando hablaba con los gestores o con las empresas, me decían que primero las empresas pequeñas pues no tienen un espacio reservado para tener una cantidad de recipientes para meter los escombros clasificados por el tipo, segregados por el tipo de escombro o de material. Y entonces, bueno, pues al final lo que hacían es coger y meterlo casi todo en 2 o 3 contenedores. Y prácticamente iban llenando porque le iban a cobrar por la tarifa del contenedor, iban a cobrar por las toneladas que transportaban o que reciclaran. Y bueno, y me comentaban eso, que lo que salía muy caro era eso. De hecho, tengo por aquí una tabla de unos gestores de aquí de Zamora, una tabla de precios que, bueno, entonces al final pues vienen diciendo pues eso, que no hacen ningún tipo de separación de materiales. Todo para el mismo contenedor, y que sean ellos, los gestores, los que hagan la segregación de materiales. Y eso, claro, eso le aumentaba bastante el precio. No es lo mismo que se lo lleven todo limpio y clasificado
que al gestor le llegue pues todo el bloque. Entonces, claro, se duplicaba o triplicaba el precio de la tonelada. Entonces, claro, hay que ver también, pues eso, que lo veían todo, pasaba como en prevención de riesgo, lo veían todo como un coste más y un impuesto más. No tienen una mentalidad, digamos, sobre todo las pequeñas empresas, que de una mentalidad de que esto va a ser beneficioso, que puedes utilizar productos reciclados. Claro, ellos dicen, si yo voy a utilizar productos reciclados y me sale tanto la separación in situ, en obra, como el transporte, como el propio producto reciclado, pues no le salía rentable. Segregación, a ver, no sé. Bueno, pasa anterior, un poco, no sé si es que se ve muy poco, pues ahí se ve por meses, vamos a ver si lo tengo aquí. En los años, bueno, digamos, desde el 2013 al 22, pues la evolución de la capacidad de tratamiento de las plantas en Castilla y León, de las plantas autorizadas. Se ve la cantidad más o menos que tienen de capacidad, no la que están gestionando o la que están recibiendo, la capacidad de tratamiento y el número de plantas. El número de plantas de R5 pues prácticamente es pues material de construcción inorgánico. Ahí entra todo, desde vidrio, cementos, plásticos, entra todo. Y dentro de las entradas de residuos en plantas de tratamiento, pues el segundo, el gráfico de la derecha, pues han ido evolucionando. Ha habido, digamos, un aumento y luego una disminución del número de toneladas por planta. A nivel regional, imagino que será por la crisis de la construcción también y porque se construye menos. Bueno, así salía un dato que era, a ver, pero está en verde y no se ve. También el porcentaje, bueno, la cantidad de residuos por habitante, que no se ve. Yo por lo menos no lo veo. El siguiente, pasamos al siguiente, a ver. Número de plantas y tipo. Aquí, bueno, hay varios tipos de plantas que son de tratamiento completo, del machacado, que decía la jefe del servicio de residuos de la Junta de Castilla y León, pues eso, que prácticamente que no hay una gran tecnología. Aquí sí que, bueno, las plantas de reciclaje, pues es triturar, separación con sistemas magnéticos para separar metales, pero al final el comportamiento, digamos, el procedimiento, perdón, es manual casi. Y una vez que están machacados y eso, y, digamos, va a ser un procedimiento manual. En las plantas de transferencia, el número de plantas, esto está, digamos, segregado por las provincias, las 9 provincias, y bueno, yo creo que no hay más que decir el total. Aquí es curioso encontrarnos con que León pues no tiene plantas, apenas tiene plantas de machaqueo. Quizás lo utilizan todo para lo que son las minas. Entonces, bueno, no lo sé, me resultó curioso. Puedes pasar prácticamente lo mismo, digamos los 1.500, 1.400 y pico, 1.500 estos tres hasta el 2021, con lo cual, bueno, aquí los distintos tipos de la fracción, esto en este caso son a ver si lo veo, porque no lo veo yo. Vertedero, valor, así. Son componentes pétreos, prácticamente pues la piedra. Es decir, ahí no están incluidos los materiales como vidrio, cartón, plásticos. Ahí solo prácticamente lo que hace es una valoración y una estadística de los niveles. Entonces ahí se ve más o menos las cantidades exactas que ha habido en la Junta de Castilla y León a lo largo del periodo 2014-2021 y no sé si se puede ver, yo no lo veo.
Pero bueno, yo creo que más o menos es una información como la voy a poder pasar, pues sería, pues eso, se puede ver. Entonces, aspectos ambientales en materia de salud, pues contaminación del suelo, los lisiados de residuos peligrosos, que cuando llueve, digamos, si está en un vertedero o está en una planta de tratamiento, en una planta de transferencia, pues cuando llueve, si existen materiales peligrosos, digamos peligrosos, tóxicos y peligrosos, pues lo que hacer es, a través del subsuelo, de las filtraciones a través de eso, pues son pues eso, bastante peligrosos para la contaminación tanto de los animales y peces y del ser humano, de las personas. Contaminación del agua, sedimentación y polución de acuíferos, la calidad del aire, sobre todo como se ha dicho anteriormente, pues cuando se hace una demolición, pues se sueltan partículas de todo tipo. Y si en el caso de que sean, por ejemplo, partículas de amianto, aunque ya están, digamos, muy reguladas y tienen que haber unas empresas de desamiantado para el tratamiento de este tipo de residuos, pero todavía podemos encontrar con que no hay formación y, bueno, podemos encontrar a lo mejor que se están haciendo, digamos, cosas que no se deberían estar haciendo con materiales como el amianto. Pérdida de biodiversidad, destrucción de hábitats naturales, para la salud humana, riesgos de exposición. La exposición a materias peligrosas como el amianto y el plomo pueden tener grandes consecuencias para la salud. El plomo todavía se sigue, sobre todo en demolición, hay edificios que tienen plomo en las cañerías. Entonces, bueno, sabemos que es peligroso y tóxico. Accidentes y lesiones, aunque, bueno, esto es común a digamos, cualquier actividad en la construcción. Es decir, el hecho de construcción o demolición, pues ya por el hecho de estar en la construcción ya tienes un peligro añadido. ¿Me la pasas? Sí. No, barreras en la gestión de residuos, por la falta de regulación y cumplimiento. Creo que lo he escuchado anteriormente, pues eso, que al final hay mucha legislación, cada comunidad tiene su propia legislación, pero realmente es un poco declaración de intenciones algunas veces, porque luego no hay un seguimiento o, como en el caso de Castilla y León, me comentaba, yo pregunté a la responsable de servicios de residuos y dijo, ¿pero hay algún tipo de sanción? Dice, bueno, sanción en sí no hay. Lo que pasa es que como hay que tener una garantía, una fianza, pues se condena en cierta forma con la pérdida de la fianza. Entonces, bueno, no lo sé si hasta ese punto, pues un poco, tampoco había muchos incentivos para utilizar la utilización de residuos reciclados. Entonces, bueno, al final, pues eso, no está muy claro la legislación y yo creo que hay bastantes lagunas. De supervisión, de desconocimiento o falta de capacitación, como comentaba, creo que ha sido Aida, ¿no? Sí, o no, o Pablo. Pues la inclusión dentro de la formación de las empresas de construcción, de los trabajadores, y sería la inclusión pues eso, de una especie de salud laboral, pero en gestión de residuos. Que no hay que decir, bueno, ahí vas y tiras todo y al final no te preocupas realmente dónde lo estás tirando o dónde lo estás tirando. Entonces, bueno, hay una falta de capacitación, ignorancia de las prácticas sostenibles, muchos actores desconocen los métodos de reciclaje, reutilización y disposiciones adecuadas, capacitación insuficiente, falta de formación específica para los trabajadores y gestores. Problemas logísticos, volvemos al problema todavía aunque hay plantas que tienen bastante posibilidad de gestionar bastantes residuos de los que reciben, pero todavía no hay un número insuficiente de plantas. En los costes de transporte,
desde aspectos económicos, altos costes iniciales, invertir en tecnología. Todo esto, las pequeñas y medianas empresas de construcción, pues casi que no se lo pueden permitir, porque trabajan prácticamente para, pues eso, con menos gastos posibles. Poca compatibilidad del material reciclado. Como he comentado anteriormente, el material reciclado pues sigue siendo más caro y no tiene digamos, una calidad percibida frente a los nuevos. Resistencia cultural, se sigue haciendo más o menos lo que se viene haciendo durante años y si pueden, pues se libran de todos estos factores y utilizan pues un poco lo que es los vertederos ilegales, que hay una cantidad todavía bastante importante de vertederos ilegales o de escombreras. Falta de conciencia ambiental, poco conocimiento sobre el impacto ambiental o la gestión inadecuada de residuos. Ausencias de incentivos, lo que comentaba anteriormente, pues yo me acuerdo en prevención de riesgos, aunque tampoco se utilizaba mucho, porque muchas veces les salía más caro estar al día legalmente con la prevención de riesgos que lo que iban a recibir, pero por lo menos sí que había incentivos a las empresas que estaban bien con la prevención de riesgos y utilizaban pues métodos más o menos seguros. Pues aquí no hay, yo le pregunté también a la responsable y me dijo que no había incentivos. No había, digamos, se daban cursos, se daban no sé qué, pero incentivos como tales por utilizar productos ya reutilizados, pues no había mucho. Es decir, no había. Por falta de políticas proactivas, clasificación y separación, dificultad para separar residuos de diferentes tipos en el origen, calidad de los materiales reciclados, que aunque ya lo he comentado anteriormente, mercado limitado para materiales reciclados. Aquí lo que digamos, como la normativa obliga a la administración a utilizar materiales reciclados, pues bueno, ahí hay una cierta, digamos, ventaja, pero es una obligación. Al final no sé si se lo creen o no se lo creen. Falta de estándares, falta de integración en aspectos de construcción, planes deficientes, impacto ambiental negligente, disposición inadecuada, emisiones de carbono. Bueno, es un poco las barreras de gestión de residuos. ¿Me pasas la siguiente? No sé si la vez, la anterior. Bueno, no, a ver. No, que no lo veo muy bien. Barreras, la siguiente. Perspectivas futuras, tecnologías innovadoras. Como me comentó la técnico, pues pues las prácticas de reciclaje pues eran bastante básicas. Y masaqueo y pues, manipulación y, digamos, separación manual. Avances de máquinas para la clasificación de reciclaje, estos son las perspectivas futuras o deseables. Uso de inteligencia artificial, fomento de estrategias que permiten la reutilización de materias en nuevas construcciones, creación de mercados más sólidos para materiales reciclados, legislación. Bueno, no sé si lo tengo por aquí. Incentivos financieros, no existen incentivos financieros para este tipo de residuos, para la gestión. Educación, volvemos a lo mismo, siempre hay falta de formación e información en esta materia. Reducción de impacto ambiental, innovaciones para mínimas emisiones de carbono relacionadas con el transporte y el procesamiento. Diseño de edificios en materiales reciclados, esto es lo que, digamos, lo que deseamos. Recomendaciones, implementación de sistemas de economía circular, fomento de reutilización de los materiales, establecer mercados para materiales reciclados, fortalecimiento de las regulaciones, sobre todo en materia de
normativas obligatorias, políticas de fiscalidad. Vamos a ver ahora. Promoción de la innovación tecnológica, digitalización, ya se ha hablado anteriormente con nuestros participantes, educación y concienciación. Bueno, yo creo que, a ver, sigue. A ver. Incentivos económicos, volvemos a las recomendaciones, incentivos económicos, desarrollo de infraestructuras, monitores y evaluación, un poco pues eso, un poco ver cómo está haciendo, porque realmente al final, aunque los gestores, pues eso, van los de la Junta, pues haciendo, digamos, un poco de reconocimiento a ver cómo se está llevando, pero no es suficiente. No se está, yo creo que se está dejando un poco de, como sobre todo ahora en Castilla y León se está haciendo, pues, empleando, digamos, pues poco infraestructura y poco personal para llegar, pues eso, no hay inspecciones suficientes. Yo creo que ya están, ¿no? Sí. Y esto sería, yo creo que no hay más. Sí. Vale, muchas gracias, Marcial. Luego, después de Lourdes, si hay alguna pregunta, algún comentario que queréis hacer sobre el trabajo. Carmen tenía una llamada urgente y está aquí en el pasillo ahora. Entonces, Perdóname un inciso, que le estaba preguntando a Carmen por WhatsApp. Contamos como oyente de la jornada con el compañero José Ramón de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, que me parecería muy interesante escuchar lo que nos quiera trasladar. Yo le conozco, le decía en tono jocoso, ¿no?, que es el que más sabe de forestales, lo conozco de esa mesa. Pero hola, José Ramón, primero agradecerte que estés con nosotros en la jornada, pero además me dice que él estuvo 7 años de inspección ambiental y le tocó iniciar la aplicación del Real Decreto 1005 del 2008 de los RCDs, con lo cual creo que va a ser mucho más interesante escucharte a ti y yo luego concluyo con casi nada, Fernando, ¿vale? Por supuesto, lo que está claro yo creo que es una aportación muy interesante y positiva y que le damos la bienvenida. Pues, José Ramón. Hola, buenas tardes. Voy a quitar la presentación del otro ordenador. A ver, buenas tardes a todos y a todas, compañeros. Yo soy delegado de comisiones obreras y estoy, pero claro, vi esta jornada, me la pasaron y como es un tema que me ha tocado profesionalmente, digo, pues bueno, me apunto y aprendo algo y disfruto con lo que me contáis. Y como os he estado escuchando, no quería por menos, porque claro, yo era de esos funcionarios que me tocó ir a ver las plantas, los tratamientos, los vertederos, y hay algunas cuestiones que creo que es importante que creo que pueden complementar un poco la información que se ha dado respecto al marco regulatorio, a las cifras, a los residuos, y es una cuestión que es muy importante, que tiene que ver con no solo el marco regulatorio que hay, sino las administraciones implicadas. Los residuos de construcción y demolición se generan en las obras, sobre todo de construcción y demolición. Y de cara a los trabajadores, las grandes obras públicas, pues bueno, tienen otra dimensión y otra categoría en la gestión de los residuos. Pero las pequeñas obras, las obras de construcción, las obras de lo que es el sector de la construcción, todas están sujetas a licencias municipales. Y los ayuntamientos tienen aquí un papel fundamental, ¿vale? Es decir, el artículo 30 de la Ley de Residuos, la obligación esa que ha hablado nuestro compañero, la obligación de separar, de reciclar, todos esos cumplimientos son responsabilidad del órgano sustantivo, es decir, de la administración que otorga la licencia para hacer la obra. Porque cuando se pone a hacer un edificio, ese edificio se hace con una licencia de obra del ayuntamiento. Y esa licencia de obra aprueba un proyecto en el cual hay un plan de gestión de residuos y un presupuesto y un dinero que se supone que va vinculado a eso y unas condiciones de gestión de esos residuos. Y ese es el día a día de las obras. ¿Dónde pongo el contenedor de cartón? ¿Pongo o no pongo contenedor de cartón? ¿Pongo un único contenedor, hecho todo el residuo mezclado y me lo cobran a 300 euros?
o consigo poner 4 contenedores y esos contenedores me los cobran en vez de a 300 a 50 euros. Todo eso es el día a día y es muy importante. El papel de los ayuntamientos es importantísimo. El Real Decreto 105, que fue el que inició toda esta guerra, en el 2008 también la Junta sacó un plan, un decreto que regulaba también un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, que como bien decía Marcial, no había ningún tipo de incentivo. La Administración esto nunca se lo ha creído. Tiene que hacer la gestión, tiene que marcar la norma, pero otra cosa es que se vincule políticamente la voluntad de gestionar estos residuos. Te lo digo porque estamos hablando de un marco regulatorio de 2008 y estamos en 2024. 16 años. A mí me tocaron los 7 primeros y os prometo que los 7 primeros fueron un desastre. Las historias que os podría contar de vertederos y de eliminación incontrolada de residuos de construcción y demolición son, si queréis, para no dormir. Pero eso ahora, algo ha cambiado, pero los empresarios son costes y van a intentar escaquearse todo el rato. Los ayuntamientos no van a tener condiciones ni recursos para hacer cumplir la norma, con lo cual también se van a escaquear. Al final va a estar el trabajador con el carretillo subiendo los residuos al contenedor de la forma que pueda, ¿sabes? En obras de construcción, ya no te hablo de las de demolición, porque bueno, si una obra es exclusivamente de demolición, pero obras exclusivamente de demolición yo creo que hay muy pocas. Entonces, esa visión general de que además todo eso son costes, todo eso se intenta evitar. Y los vertederos, también que digo, a ver, entender, los vertederos de este tipo de residuos no existen. Las plantas, que estaría muy bien que fueseis a ver una planta, sobre todo si estáis vinculados a construcción directamente en vuestro ámbito, ver una planta de residuos de construcción y demolición es muy ilustrativo, aprende uno muchísimo, entiende mucho mejor las cosas. Lo que se hace con los residuos de construcción y demolición, una vez se los trata, es no un vertedero, se les valoriza, hay una operación de gestión que es la valorización del residuo limpio, ¿sabes? Que se echa en un agujero, generalmente un hueco minero, y se rellena. Y esa es una operación de valorización. No es exactamente un vertedero, porque teóricamente deja de ser un residuo o pasa a ser un residuo inerte. ¿De acuerdo? Y esa es la gestión mayoritaria que se hace sobre todo de los residuos que tienen un carácter de árido y que son inertes, que no generan lixiviados, es decir, que no contaminan, que no son amianto ni otras cosas. Entonces, el día a día ahora mismo de la gestión de los residuos y sobre todo son los costes de transporte y de movilización. Y la gestión de las plantas, como decía Marcial, las plantas son muy sencillas, los sistemas de separación son muy poco eficaces, la aplicación de mano de obra en esos sistemas es carísimo y se intentan escaquear, entonces intentan mezclarlo de alguna forma. Porque para separar plásticos, para separar hierro fácil, pero para otros residuos es más difícil. Entonces, así muy, muy breve de todo esto, espero, no sé si os he generado más dudas o os he aclarado algo, pero no podía por menos dejar de contaros algo de esto, porque es un mundo el tema de los residuos. Y ahora ya, pues bueno, ahora hay dinero, ahora se mueven residuos de un lado para otro, ahora hay plantas de tratamiento, que al principio no había nada prácticamente, y las plantas de transferencia son unas unidades complicadas que sirven únicamente para reducir los costes de transporte. ¿Sabes? Son unas condiciones muy singulares que hay en zonas como Castilla y León tan amplia. Las plantas de transferencia sirven para no tener que montar plantas de tratamiento muy dispersas con muy poco volumen de negocio que resultarían necesariamente imposibles, inviables económicamente. ¿Vale? Y ya está, no quiero más. Oye, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Habría que tener un sistema público de plantas de este tipo? ¿Sería...? Mira, es que en el 2008 yo recuerdo inaugurando una planta de gestión de residuos de construcción y demolición aquí en Zamora con el director general de aquella, no sé si era el viceconsejero, creo que era, que tenían recién aprobado el decreto de Castilla y León del Plan Integral de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, diciendo, pero es que esto, es decir, o ustedes ponen algo de su parte o la administración se implica políticamente con ayudas directas, con ayudas indirectas, con plantas públicas, con algo, o no hay capacidad operativa real para gestionar los residuos de construcción y demolición. Ahora ya es diferente. Con los datos que ha dado Marcial sí hay esa capacidad operativa, pero ahora el problema son los costes. De aquella, la administración, claro que se tenía que haber implicado, pero es una administración del PP. Le importaba, con perdón,
permitidme, entre poco y nada. Ahí estaba. Entonces, las ayudas pues iban para otra cosa. Y ahí hubiese estado bien, se hubiese creado una red, se hubiese integrado, porque claro, el problema es que tú tratas los residuos, los limpias, dejas un árido limpio, pero ese árido es caro, porque te ha costado. ¿Sabes? Es decir, te ha costado, aunque tú lo has cobrado, si te lo dan muy sucio, te ha costado mucho limpiarlo. Si te dan el árido limpio, el árido del hormigón es buenísimo, muy barato y estupendo. El árido que se genera del hormigón, el árido que se genera de los asfaltos, esos áridos son estupendos. Ahí los gestores los quieren todos, pero después hay otros áridos. Y en obras pequeñas de construcción y demolición que te mezclan el bote de pintura, el de silicona, el yeso, el ladrillo, eso no vale nada. Para planta es un marrón. Incluso cobrándolo caro sigue siendo un marrón. ¿Vale? Espero haberos iluminado un poco más. No sé, Carmen, muchísimas gracias, José Ramón. La verdad es que además de iluminarnos, nos has hecho aterrizar un poquito en el fin de la jornada, que era lo que yo también quería, ¿no? Aterrizar en la realidad. Yo no tengo presentación y que me pongáis así en el medio, de verdad, ya que estamos en casa lo digo. Pero bueno, que no tengo presentación y no necesito... En fin, yo también quería para concluir, además, porque, bueno, pues hablar de... Gracias. Hablar de los decretos, de la normativa, para eso hemos tenido a los técnicos, pero ya que José Ramón ha aterrizado en la realidad que tenemos en Castilla y León, yo quiero añadir aún más datos y luego preocupación que ya tenía por el sector y que se ha incrementado con la jornada de hoy, sobre todo cuando escuchaba lo que nos comentaba el compañero, bueno, Pablo, ¿no? El técnico de la Fundación 1 de Mayo. A ver, según los datos del Observatorio de la Fundación Laboral de la Construcción, que me parece algo clave para luego adentrarnos o bueno, reflexionar un poquito en cómo se pueden tratar los residuos del sector en esta nuestra comunidad, más allá de lo que ya ha dicho José Ramón, de la despreocupación total por las administraciones. Necesitamos conocer cómo es el sector en nuestra comunidad. Y el 35, decía, según los datos del Observatorio de la Fundación Laboral de la Construcción, datos a diciembre de 2024, el 35% son autónomos. Digo, por enlazar un poquito con lo que decía, se me va el nombre, estoy un poco, Pablo, respecto a que el futuro es de las grandes empresas. Pues pensemos en Castilla, yo así lo he cogido. Insisto, el 35% son autónomos, a los que les preocupa poco o nada el tratamiento de los residuos en esas pequeñitas obras, como bien decía José Ramón. Y de las empresas, más del 75% son pymes, no, micropymes. Tienen menos de 10 trabajadores y trabajadoras. Este es el tejido del sector de la construcción en Castilla y León, en una comunidad que yo poco voy a decir aquí porque la conocemos todos y todas, con la dispersión, con el predominio de zonas rurales. Y estamos hablando de una normativa, yo sin querer liarme mucho, porque tampoco voy a insistir en lo que ya han dicho. Mirad, respecto a los datos del año pasado, la ocupación en este sector, porque escuchamos también en el estudio de Marcial que sí, es el sector que más, que genera más desechos y que pues desechos sobre todo en demolición que influyen negativamente en el medio ambiente, pero porque estamos hablando de Castilla y León. Es un sector que está disminuyendo a pasos, al igual que el resto, ¿no? Porque no estoy diciendo nada ajeno al resto de los sectores y que no conozcamos todos y todas. El año pasado, el número de empresas, de estas microempresas, disminuyó un 0,4% respecto al año anterior.
El volumen de contratos disminuyó un 4,5% respecto al año anterior. La licitación pública disminuyó un 15,7% respecto al año anterior. Los visados, a lo que se refería José Ramón, sobre vivienda, más de un 0,75% sobre el año anterior. Y si a esto los certificados de obra disminuyeron más de un 11%, es decir, en una comunidad autónoma en la que sabemos del tejido industrial que tenemos, comunidad económica y comunidad autónoma envejecida, que no tenemos, no fluctúa el empleo, bueno, pues decir que el sector de la construcción ha habido más empleo que en otros, se quedaría sesgado ese dato, si no tenemos en cuenta estos otros. Y como digo, en un sector en donde las empresas son microempresas, pues como reflexión, ¿no? Deberíamos plantearnos sindicalmente que debemos cambiar chip, que no se puede tratar solo de cumplir normativas ambientales, que debe verse como una oportunidad, porque de no ser así, el sector tiende a desaparecer tal como lo conocemos, obviamente. No, el sector de la construcción no puede desaparecer porque será necesario no solamente para vivienda nueva, sino para rehabilitación tan necesaria en Castilla y León, pero desde luego el volumen de empresas que ocupan el sector, tal como lo conocemos ahora. Y digo, debería verse como una oportunidad, pero se ha ido diciendo a lo largo de toda la jornada, ¿no? Requiere para esa oportunidad estrategias colaborativas, porque obviamente si al final hay una dispersión de empresas pequeñas, ninguna va a hacer una inversión porque lo considera un coste que no una inversión en el tratamiento de los residuos, sea en rehabilitación, sea en construcción, sea en nueva, sea en demolición. Y una inversión por parte de las administraciones en infraestructuras. Y digo administraciones en plural. Como bien dice José Ramón, primero hay que implicar a las administraciones locales. Y también se ha hablado a lo largo de la jornada, ¿no? Concienciar a través de la educación, concienciar desde los inicios, concienciar y formación para los trabajadores y trabajadoras. Obviamente con la participación de las organizaciones sindicales, de otra forma será imposible. Y bueno, yo no quiero enrollarme más porque sería repetir un poquito de las conclusiones del trabajo de Marcial, pero creo que nos queda mucho camino por recorrer al respecto y que sindicalmente tenemos mucho que aportar para concluir a ese sector de construcción que queremos para Castilla y León, que es que va a ser imprescindible sí o sí. Pero me quedo con algo que también decía José Ramón, porque es la realidad y yo soy muy realista. Él decía, fijaos, desde el 2008 ya van años y esto no avanza. Y respecto a la economía circular hemos hecho también jornadas que todo está ligado y seguimos, avanza tan despacito que o vamos dando el paso o no iremos. No quiero ser pesimista con esto, yo creo que es una oportunidad y lo dibujo así. Pero las propuestas de cara a las distintas administraciones deben ser más contundentes en este aspecto, porque si no, perderemos el paso. Y yo por mi parte nada más, agradeceros a todas y a todos que habéis estado, vamos, que hemos ido en hora totalmente. Habíamos dicho finalizamos, yo no quiero finalizar, Carmen, Fernando, esto lo dejo para vosotros, pero muchas gracias por el interés y por haber estado conectados la tarde. Venga. Pues muchas gracias. Yo creo que esto lo que nos debe que permitir también es meter alguna batería de propuestas. Y ahí también os invito a todos a que si queremos plantear a la Junta que
que con la situación que tiene la dispersión geográfica de Castilla y León y también al final la radiografía del sector y que quien acaba haciendo las obras son empresas tan pequeñas, son microempresas, y también para evitar que estén los pueblos llenos de vertederos de residuos de construcción, porque lo están, porque eso lo vivimos todos y todo el mundo acaba tirando donde puede y como puede. Pues también un poco por las dos cosas, porque al final también eso conduce a otras denuncias y pues yo creo que ese toque sí que lo podemos meter en las conclusiones del estudio, ¿no? Como propuesta. Así que yo creo que sí que es bueno que las hagamos, valga para lo que valga y lleguemos hasta donde lleguemos. Pero de alguna manera también esto les está apretando el zapato ahora y por esa razón. Ellos hablaban también bastante de lo de la compra y de lo de meter en las licitaciones el uso de material reciclado en las licitaciones de construcción. Yo no sabía este dato que da Lourdes de la bajada en el número de licitaciones, pero si estas cosas se van incorporando en las licitaciones y a las empresas les empieza a interesar, pero desde luego, José Ramón lo decía también antes, lo que no va a ser rentable es tener un centro de tratamiento de residuos en los volúmenes en los que se puede mover algo en un medio como Castilla y León. Así que nada, seguimos trabajando y cuando esté el estudio terminado, ya Lourdes, yo creo que además también vas a tener, sería bueno que estas propuestas un día las planteáramos en alguna parte, de alguna forma, a la administración y os mandaremos el estudio y muchas gracias por la colaboración magnífica de la Federación, que en estas cosas que hacemos un poco a la limón, pues la verdad es que siempre la colaboración con la Federación de Hábitat es especialmente buena y eso también desde la Secretaría lo agradecemos mucho porque ahora al final se nos juntan muchos trabajos y también tenemos pocos medios y esa colaboración de la Federación pues ayuda muchísimo y la historia y el objetivo, que lo decíamos al principio, es que en lo posible cada vez tengáis más autonomía para desarrollar este tipo de estudios y que toda esta colaboración pues que pueda seguirse manteniendo. Así que nada, en tiempo y hora, sin casos retrasos, nos despedimos. Muy bien. Un saludo a todos. Chao. Bien, un saludo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Luego, luego. gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.